Bueno, bienvenidos a un capítulo más a Biblioteca del Misterio. Mi nombre es Oscar Cardona. El mío es Daniel Mosquera. El día de hoy vamos a manejar un modelo diferente. No vamos a dar una introducción, sino vamos a comentarles de qué se trata el capítulo del día de hoy. Y es una tragedia anunciada, el ataque a la escuela de Sandy Hook. Bienvenidos al capítulo del día de hoy. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué más? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo ¿Cómo vamos? vamos? Bien, bien. Ahí juicioso, trabajando fuertemente. ¿Usted qué? Igual, Mucha rumba, ¿sí? ¿O no? también. Sí, Definitivamente. algo trasnochado hoy. Lo que da rabia es que no lo inviten a mí, pero bueno. ¿Ha escuchado alguna vez del ataque a Sandy Hook? A la escuela de Sandy Hook. Pues he escuchado varias, lo que pasa es que el tema es que no me acuerdo de los nombres de las escuelas. Pero, Listo. maybe, de pronto no. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, lo que les vamos a comentar es más o menos el hora a hora, minuto a minuto de cómo fue el ataque y quién fue el que realizó el ataque a esta escuela. Cabe aclarar y resaltar que esto no es ninguna apología a la violencia, esto es simplemente una investigación que se realizó, queremos traerla aquí al canal y también dar por sentado que no estamos de acuerdo con este tipo de cosas. Claro. ¿Listo? Bueno, entonces, el ataque lo realiza alguien que se llama, un muchacho que se llama Adam Lanza. ¿Quién es Adam Lanza? Era un muchacho retraído, desde muy pequeño mostraba señales de que tenía cierto tipo de problemas mentales. Sus padres descubrieron que era un niño muy sensible a los ruidos, eso creo que se llama hipoacusia, es esa enfermedad, y que no le gustaba el contacto físico. Cuando tenía 13 años lo diagnosticaron con TDAH, eh, ya perteneciente al espectro autista. Tenía, Ok. pues, para los médicos y la gente que nos ve, que por favor nos comenten ahí en el video y nos explique un poquitico más porque yo lo entiendo de una manera muy vaga. Eso lo cambiaron hace poco, le pusieron otros nombres. Está el TDAH y está el TDAH-A. TDAH pues, es el síndrome de déficit de Sí. atención y que eso se maneja en que tiene ciertos grados y que la Ciertos niveles, escala sí. más avanzada es la de los espectros, no son escalas sino son espectros y entre esos está el espectro autista, si alguien que nos comente ahí en los comentarios cómo está. Ese tipo de escalas que se manejan en esos dos trastornos psicológicos. También tenía ansiedad severa y un trastorno obsesivo compulsivo, lo que se podrían llamar los famosos TOCs, creería yo, o lo asimilo a eso. Ok. Pero había un detalle muy, muy peculiar y es que está obsesionado eh, por la violencia extrema. Un detalle, mínimo detalle. Que añadir. Exactamente. Ok. En su Pero en habitación, eso, ¿qué? ¿En películas o qué? vamos a eso. Ok. Ahí. Se la pasaba bastante tiempo en su habitación, eh, sobre todo navegando en la Deep Web, consumía videos o contenido de extrema violencia como lo que es el snuff, No, el gore. asesinatos en masas y todo ese tipo de vueltas que me parece un asco. Claro. Tiempo después, cuando ya después de la tragedia que ya les voy a contar, sí, les voy a contar a usted y a ellos, en su computador encontraron documentos y listas de ataques a otros colegios que se habían realizado anteriormente. O sea, como estudiando los casos anteriores para intentar replicarlo. Exactamente. Y cada uno estaba detallado minuciosamente al detalle. Algo que en verdad causa escalofríos de Adam es que mantenía conversaciones con gente en estos foros de la Deep Web
donde debatía cómo o qué o cómo era la forma correcta de hacer este tipo de masacres y que fuera 100% efectiva. Claro. Aquí abro comillas y esta es una de las respuestas que obtuvo. No se trata del número de víctimas, perdón, abro comillas, no se trata del número de víctimas, sino de la ejecución. No deben verte venir. Cierro comillas y otro usuario respondió lo siguiente. Haz algo grande, que el mundo te recuerde. Sí. Esto sucedió el 14 de diciembre del año 2012. Ok. Fue más o menos en diciembre, sí, es más o menos como 12 añitos, 13 años aproximadamente. Eh, y estos mensajes fueron encontrados, perdón, en esa fecha, el 14 de diciembre del año 2012, que fue cuando Adam Lanza realizó el ataque a la escuela de Sandy Hook. Entonces, transportémonos a Estados Unidos, 9:30 de la mañana, una escuela secundaria normal, común y corriente, como las que todos vemos en las películas. 9:30 de la mañana. Adam llega a la escuela y empieza, perdón, antes de llegar a la escuela, le dispara a su mamá mientras ella está durmiendo, le propina o realiza 4 disparos a la cabeza con un rifle AR-15. Después, posteriormente a eso, coge una pistola Glock y conduce hacia la escuela primaria de Sandy Hook. Eso a las 9:30 de la mañana. Complicado. Mató Para iniciar el día. en vez de chocolate sol, una ráfaga de disparos. Y nadie se dio cuenta. Nada. 9:35. Adam llega a la escuela y estaciona en una zona de prohibido parquear porque pues era de carga. Eh, Se pone un chaleco antibalas negro, guantes y audífonos de tiro. A las 9:37, ¿esto por qué lo sabemos? Porque Sí. se puede observar Ok. en la cronología de las cámaras. De las cámaras de seguridad. Ujú. Y en la casa. Se hace más o menos como una aproximación de lo Ok. de lo que pudo llegar. Esa sí es como una aproximación. Sí. De igual también en la necropsia forense se estima que en ese lapsus de tiempo fue la hora de la muerte de la señora. 2 minutos más tarde, Adam dispara contra la puerta de cristal de la entrada principal y el sonido retumba en los pasillos. Sale la directora, la señora Dawn Coach Ungo, perdón, fue una pronunciación, pero no. Y la psicóloga Mary Schlager. Corren hacia el pasillo para ver lo que sucede. 1 minuto más tarde, Adam les apunta directamente y abre fuego. Hermano. 2 víctimas más. 1 minuto más tarde, 9:39 de la mañana, en el aula de el primer grado, Víctor Soto, un profesor de 27 años, intenta proteger a sus alumnos, les dice que se escondan en un armario y le miente a Adam. Abro comillas, no son palabras textuales, pero se dice y se supone que fue lo que dijo este profesor. Mis alumnos no están aquí, salieron al gimnasio. Cierro comillas. Adam no le cree, lo ejecuta a quemarropa y antes de abrir fuego contra los niños, que no lo... Y primero ejecuta el profesor y después abre fuego contra los niños que no lograron esconderse. 2 minutos más tarde, Adam, a las 9:41 de la mañana, Adam entra a otro salón. En este salón está la maestra Lauren Rosen, que intentaba bloquear la puerta. Adam dispara a través de la puerta, valga la redundancia, y asesina a la maestra junto con todos los niños que estaban
ahí en ese salón. Qué complicado, ¿no? Es muy hardcore. A las 9:45 en un baño está la maestra Caitlin Roach que está escondiendo a 15 niños. Todos están en silencio. Palabras de sobrevivientes dicen que la maestra les comenta, no hagan ruido, abro comillas, no hagan ruido, no lloren, los amo. Mm. Uno de los niños le pregunta, ¿vamos a morir hoy? La maestra Lauren le responde, no tengo esa respuesta. Disculpen la redundancia. 9:48. Llega el primer policía a la escuela. Adam, al notar la presencia ya policial, se dispara en la cabeza Ah, dentro del aula de la directora. Desde las 9:35, perdón, 9:37 hasta las 9:45, 9:45, mató a 26 personas, entre los cuales se contaban 20 niños que estaban entre los 6 y los 7 años. terrible. Situación tan complicada. Los rostros de los niños de Sandy Hook se convirtieron en un símbolo de horror. Charlotte Bacon, de 6 años, estos son los nombres de algunas de las víctimas de ese terrible Suceso. hecho. Así es que es horrible. O sea, no entiendo cómo la gente, pues, sí entiende y comprende que mantenga cierto tipo de padecimientos mentales. Eso, pero pues, para llegar a hacer esa brutalidad, esa en la cabeza de quién cabe. Bueno. Eso es muy complicado. Porque aparte, pues el man todo relacionado por temas de violencia. En esos foros que son returbios. La verdad, nunca he entrado y no me gustaría entrar a ese tipo de foros. Se parece a Batman. O sea, ya habíamos hecho esa referencia, pero esos foros en la película de Batman. Ah, ok, sí. Que uno diría, eso, ¿será que eso sí existe? Pues sí. Hay gente muy tostada. Charlotte Bacon, 6 años, amaba los caballos y soñaba con ser una veterinaria. Daniel Bender, 7 años, quería ser bombero como su papá. Olivia Engel, 6 años, practicaba su papel para la hora de Navidad la noche anterior. Nunca llegó a interpretar el papel. Dylan Hockley, 6 años, murió abrazando a su maestra. Son 26 personas, estos son solamente 4 nombres de los 20 niños de esas 26 víctimas en ese atentado. Cuando la policía ingresó a la casa de Adam, encontró su computador personal completamente destrozado. El disco duro había sido golpeado repentinamente con un martillo y luego dañado con un objeto punzante, como si el atacante hubiese querido asegurarse de que nadie pudiese acceder al contenido. ¿Es posible eso? ¿Usted qué sabe más de eso que yo? ¿Es posible? O sea, después de que yo cojo un disco duro a martillazos, ¿ya no sirve? Depende de cuál sea el disco duro, como sea, pero lo más seguro es que no. Los expertos forenses intentaron recuperar información, pero gran parte de los archivos eran irrecuperables. Eh, Este hecho dejó una serie de preguntas abiertas que quiero que usted y nuestra audiencia nos respondan. ¿Mantenía contacto con alguien más que lo incitó? ¿Usted cree? Pues según lo que nos dicen en los foros, sí, como así. Pues Que la gente lo incite, sí, claro, le da ideas, le dice que haga las cosas, pues ya que sea culpa de ellos, pues. bueno, lo único que se pudo rescatar fueron archivos
fragmentos de archivos, entre ellos las recopilaciones de crímenes violentos y conversaciones de foros de la Deep Web. Pero la verdaderamente Adam Lanza, sus pensamientos finales, sus motivaciones más oscuras, desaparecieron junto con él y el disco duro que fue destrozado. Tras el O ataque, sea, no dejó ni notas ni nada. Ni nada. O sea, lo hizo porque sí, sí, es que, hasta el momento. ajá, no es que no se sabe porque ya todo está Pues ya sí, ya que. Tras el ataque, el FBI examinó millones de archivos de la computadora de Adam, los que se pudieron recuperar, y encontraron búsquedas muy aterradoras. Sí. ¿Cómo ejecutar un ataque masivo? Estrategias utilizadas por tiradores anteriores, lista de armas y sus capacidades destructivas, y videos de asesinatos reales. Bueno, es que es 2012, ¿no? Sí. En ese entonces no había tanta. No era tan estricto, aunque ya eran estrictos. Con el tema de las búsquedas y todo eso. No. Lo que es la policía cibernética, que acá, como dice Dross en Sudamérica, les da uno, le da uno como risa el nombre y todo. Porque acá el control no es tan estricto como en Estados Unidos y como en otros países que es peor, ¿no? Pero digamos que muchas búsquedas así dan una alerta para ir a intervenir. Pues es que se supone que allá está la NSA, el Por FBI, eso le digo, y esos manes tienen hackers también que son re capos y que se la pasan metidos ahí en la deep web para buscar ese tipo de personas, ¿no? claro. Bueno, también encontraron una serie de foros en los que Adam discutía teorías sobre el tirador perfecto. En ese de los foros, eh, con, con una de las personas con las que hablaba Adam, dijo la siguiente respuesta, abro comillas. La clave es que el miedo dure más que las balas. ¿Usted cree que ese comentario o esa frase fue la chispa que llevó a cometer No, la chispa ya la ese, tenía. ese ataque? La chispa ya la tenía desde hace rato. Es más, ahí estaba como completando Su, como su, su plan. su plan, sí, su perspectiva, todo eso, pero ya la idea la tenía plantada desde antes, ¿no? ¿Será? Sí. Aparte de lo que le digo, eso, bueno, digamos, ahorita no tienen, no saben cuál es el motivo, ni van a saber cuál es el motivo. Pero muchas veces es que no hay motivo. También es un arranque de una persona que está mal de la vida. Y aparte que lo que decían es que no le gustaba mucho la violencia. Entonces, tal vez no haya motivo, simplemente el man quería desatar un caos antes de irse. Y como decía, ¿no? Que lo recordarán por eso. Y lo terrible es que sí. Tristemente sí. Luego de esto, el FBI cerró varios de estos foros y de estas páginas, pero pues ya el daño estaba hecho. Oye, ya que Ya vamos a cerrar después de que no ven, pues grave. Tras la masacre de la escuela de Sandy Hook, se volvió a abrir en esa época del 2012 el debate sobre el control de armas y la salud mental Es de que las sí, personas en obvio. Estados Unidos. Porque para nadie es un secreto que hay muchos temas de salud mental, no necesariamente de locos psicópatas ni nada por el estilo, pero Sí, sí hay mucha gente que tiene mucha ansiedad, gente de ansiedad, depresión, de depresión, de estar reprimido, mejor dicho, muchas sensaciones que no saben como dice cómo Homero, lidiar. malditos traumas de la niñez. Literal. Tal cual. Y pues el tema de control de armas, pues es complicadísimo, o sea, Es que eso es un tema. ahí es usted meterse en política, ese tipo de Ah, política donde usted sabe que el lobby de las armerías es patrocinador de quién sabe cuántos políticos. obvio. El tema es que sí, es un tema muy complicado. Aparte, pues uno
No me pones a hablar de eso y menos de un país ajeno. Exactamente, no conocemos. Sí, entonces uno. Uno Entonces. opina de lo que ve, escucha y lo Pero pues digamos que el tema del control de armas es un tema que nos dice es como es complicado. no, y además que eso está protegido por la Constitución y un montón Sí. de cosas ahí. Por la cuarta enmienda, sexta enmienda, era una enmienda. Es Una una de esas enmiendas. de las películas. A pesar de la indignación nacional, pues las leyes no cambiaron mucho. Que digamos, simplemente No. algunos estados incrementaron, incrementaron las regulaciones para, Eso sí, es cierto. para adquirirlas, pero en otros estados las ventas de armas aumentaron. Ah, Yo creo que sí. El padre de una de las víctimas, Mark Bender, que es el papá de Daniel Bender, tiene sentido. sí. Abro comillas. No quiero que mi hijo sea solo una estadística. Quiero que su muerte signifique algo. Esto también es cierto. Me imagino que, qué frustración. Sí, es que, la verdad, ninguno de los dos es papá, pero yo no quisiera estar en esa situación. Si nada más uno ve cuando los hijos de conocidos se enferman y ese tipo de cosas. Sí, eso es un tema muy complicado. Sí. Y eso que no es natural. Exactamente. O sea, fue causado por un tercero. De un día, o sea, un día normal. No me lo imagino. Más de una década después, los tiroteos en escuelas no se han detenido. Tanto así que surgieron nuevas empresas que de cierta manera vuelven a prueba de balas los salones de clases Ah, sí, he visto eso. y se imparten como si fuese matemáticas, biología o historia, clases de cómo usted debe ¿Cómo actuar en momentos así? Pues eso me parece bien, el tema de cómo actuar para, digamos, que no, sí, no lo cogen a uno como, ¿y ahora qué? Caos. Pero me parece terrible llegar a esa situación. Aparte de los salones con una prueba de balas y, o sea, mejor dicho, como la purga, o sea, que están haciendo ser terrible. Eso pasa. Una situación muy complicada. Llegar hasta esas instancias. Y aún así, pues, como usted dice, si todo continúa, pues, ¿de qué solucionan? ¿Qué han mirado? O sea, ¿En qué estamos? Sí, o sea, es un tema muy complicado porque entonces, ¿qué uno cómo hace? Le da miedo a uno enviar a los hijos a... Imagínense, si aquí en Colombia quieren manejar la misma normatividad de armas que Estados Unidos. Si de por sí somos un país violento Sí, me y el imagínese. monopolio de las armas lo tiene el Estado y hay mucha gente que tiene armas. Ajá. Entonces, imagínese también con armas. No, Imagínense. man. O sea, No. nos extinguimos los colombianos. No. Hoy en día, la escuela Sandy Hook ya no existe. Fue demolida y reconstruida, pero la memoria de ese día aún sigue viva. ¿Usted cree que eso pudo haberse evitado o haberse prevenido ese ataque? ¿De parte de quién? De cualquiera. De todos, de los papás, de Yo creo las que sí, yo. autoridades. Pues claramente. Es decir, eh, alguien que se la, o sea, que sea aficionado. Ten en cuenta que los papás no sabían que el man se la pasaba chateando en... Ya, pero pues, ¿cuál es el control que tú tienes, no? Lo digo todo el día encerrado en la web y no sé, o sea, sí, vamos a ir con un poquito de negligencia en ese sentido. Porque el tema de educar no es simplemente tenerlo en la casa, que él haga lo que quiera en la casa, no, el tema es darle una buena educación en ese sentido. Eh, de parte del colegio, pues lo que acabamos de hablar, me parece el colmo llegar a esas distancias y más que el colegio, yo siento que es del Estado, ¿no? Directamente. Porque el colegio, ¿qué puede hacer? Sí, nada que O hacer. sea, sí. O sea, no van a tener el colegio cercado No con sé, policía. sí, o sea, ¿cómo? O sea, pues,
es inevitable, pues de que, o sea, esperar a cómo llegan los alumnos al colegio, o sea, pues no, digamos que el colegio ahí sí lo saco. Y aparte del man, pues, o del chino, pues ahí sí, no sé, pues digamos que ya es una persona con problemas mentales, que ya es un tema diferente, ¿sí? Bueno, Pero si ya sabían que tenía problemas mentales, pues el control tuvo que haber sido mucho más que, sí, o sea, es que a mí me parece una negligencia muy fuerte. menos mal que usted toca ese punto porque nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cree que ignoramos algunas señales? No, pues claro, lo que le digo. Una persona con problemas O que mentales y que ignoramos, no. no, que se ignoraron, Mm, porque nosotros no estuvimos ahí. no, ni modo. Partiendo por el punto. Eh, una persona que tiene problemas mentales y que uno lo ve muy reprimido y lo ve, o sea, ¿cuál es el control que le están haciendo? Iba a psicólogo, tenía algún proceso con ellos, pues se supone, ¿no? Si es una En teoría, persona. sí. Entonces, como así, o sea, eso me parece muy, una negligencia muy fuerte por parte de los papás y por parte, pues si tenía médicos, pues también. Claro, de los profesionales que lo Mm, estaban tratando. Bueno, respóndanos ustedes también esas preguntas. Si conocen un poco más del caso, estamos dispuestos a ampliarlo. Esto es un caso, está bastante resumido. Queríamos manejarlo de esa manera, un poquito más poquito más. charladito Mm. entre nosotros. Y yo les hago esta pregunta a ustedes, y esta sí es para ustedes solamente. ¿Creen que esta historia se podría volver a repetir? ¿Y qué escuela será la siguiente? Hasta aquí llega el capítulo del día de hoy. Eso pasa solo en Estados Unidos, ¿no? Sí, No. pues, también. Bueno, aprovechando, hagamos la coñita ahí. La semana anterior estuvieron rodando ahí en las redes sociales de nosotros, están ahí en el perfil, en la descripción del video, eh, varios ataques alrededor del mundo, en los shorts también que estuvieron rodando la semana anterior, también pueden encontrar otro tipo de ataques a este tipo de escuelas o de universidades, porque también hay una que Mm. sucedió en una Eso lo universidad. escuché. Entonces, si quieren que ampliemos que hagamos una investigación más profunda de alguna, eh, coméntenos, díganos cuál les gustó, ya sea en redes sociales o acá en YouTube. Y nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero haya sido de su gusto este video. Y nada, nos vemos en la próxima. Próximo video. Esté muy bien. Chao.